Buenas tardes, muchachos. Bueno, perdón, buenos días. Bueno, por lo que he visto, ya han avanzado la parte de como flotante y creo que empezaron, ¿no? Lo que es la parte de serie de Taylor. Ahora, la parte de serie de Taylor todavía no sé si lo han completado al 100%, eso lo vamos a ver. Y si no, vamos a dar una pequeña explicación. Ya si les pide el código, también les puedo pasar la siguiente clase explicándolo, obviamente, ¿no? En este caso solamente he visto que, a ver, un ratito lo veremos, el Classroom. Si no me equivoco, solamente les ha pedido un desafío, lo veremos, un desafío del Epsilon, ¿no? Y nada más. Bueno, las clases de redondeo, ahorita vamos a ver unos ejemplos sobre la mantisa, pero por lo que he visto no es tan complicada, ¿no? La tarea de esto del Epsilon es sencillo en realidad, no hay ningún problema. Lo podemos ver. Y esta parte para programar el epsilon también han debido ver que no es complicado, ¿no? Incluso, yo lo tengo, lo vamos a hacer la prueba y vamos a verlo, ¿ok? Entonces, no he visto que les haya dado un desafío de Taylor, eso lo vamos a ver entonces, si es que requieren programación, voy a traer el código y también se los voy a explicar, ¿ok? Pero por el momento, les voy a dar la explicación de todo esto, de lo que es errores de redondeo y todo eso, ¿no? Junto con la como flotante, cómo es que son las mantizas y todo eso. Ahora, incluso podemos hacer, encontrar el número más grande, más pequeño. Podemos hacer el ejemplo de 32 bits y ustedes lo hacen el de 64, que prácticamente cuando yo lo haga en Excel van a ver que solo es copiarlo, digamos, el otro, ¿no? Y lo vamos a ver un ratito, aquí ya lo tenía. Eh, un momento, por favor. Aquí está. Ya. Entonces, lo de coma flotante. Como tal, de coma flotante, si bien se lo puede programar, no es tan factible, ¿no es cierto? O sea, no es tanto como para que no, necesito programarlo porque va a resolver el problema. No, es más que todo para tenerlo en cuenta, ¿no? La representación de números en la computadora. Y eso lo han debido ver conforme han visto el libro de Chapra, ¿no? El libro de Chapra lo tiene todo en realidad, es más que todo por el libro cual seguía la licenciada, entonces no va a tener ningún problema, ¿ok? Entonces les había dicho de que hemos visto estos conceptos del momento. En el Colab hemos visto, ¿no? Y lo he puesto. Este, estamos acá, en teoría de errores. Hemos visto estos conceptos, bueno, esto es lo que hemos avanzado, ¿no? Pero acá me quiero referir a esta parte, ¿no? Los errores pueden llegar a ser en cálculos y medidas, y tiene sus características que son exactitud y precisión, ¿no? Habíamos dicho que la exactitud y la precisión, ¿qué son? Que se refiere, por ejemplo, a qué tan cercano está el valor calculado o medido del valor verdadero, ¿no? Eso conforme a la exactitud. La precisión se refiere a qué tan cercanos nos encontramos en diversos valores calculados. Entonces, esto nos ayuda en los métodos que vamos a hacer porque son aproximaciones, ¿no es cierto? Que cuánto nos estamos aproximando al valor verdadero. Y hemos visto ahí unos ejemplitos y todo, ¿no? Pero a partir de estas aproximaciones surgen para una representación de operaciones y cantidades de matemáticas exactas, qué tipo de errores pueden aparecer, es una clasificación como tal. ¿A qué me quiero referir? Que existen, bueno, se le podría decir que hay tres, no oficiales, bueno, son oficiales, ¿no? La cuestión es de que no son, digamos, los únicos, sino que son los más importantes, se podría decir. El primero serían errores en los datos de entrada. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, yo tengo una regla y tengo, por ejemplo, se me fue el nombrecito, pero en física lo han debido ver. Es una herramienta para medir, pero muy, muy, muy precisamente, ¿no es cierto? Es como una tipo palanquita, una de esas llaves, ¿no es cierto? No me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre, pero como tal, por más de que nosotros midamos con regla o con ese aparato que utilizan, bueno, en el laboratorio de física y todo eso, existen errores, ¿no es cierto?, de medición que son causados por nosotros, o sea, por la mano humana, y que los traspasamos a nuestros datos, ¿no? Yo digo, bueno, esto mide 10 centímetros, pero he visto mal y en realidad medía 11. Entonces ahí estoy metiendo mal los datos, ¿no? Ese es un tipo de error. Otro error son los de redondeo, que los vamos a ver ahora. Estos se producen cuando, esto debería, mm,
Debería notarlo, ¿no? Pero tampoco vamos a utilizar esto, pero sí vamos a utilizar acá. Podemos añadir aquí algo, más que todo para que lo tengan. ¿Ok? Como se los voy a pasar esto, no hay ningún problema. Entonces vamos a poner aquí una partecita. Siempre es bueno tener un poco de teoría, ¿no? Hemos visto, les he dicho, ¿no? Los errores de, de datos de entrada, que son por la mano del hombre, sí, ¿no? Eh, por la mano del hombre dirigido a nuestros datos. Ya. Ese es uno, y eso lo hemos conocido anteriormente, ¿no? Ahora, lo que les decía, los errores de redondeo. ¿A qué vienen los errores de redondeo? Estos se producen eh, cuando, ¿cómo les podría decir? Cuando se usan números, ¿ok? Cuando se usan números, pero que tienen un límite de cifras significativas, ¿ok? Hemos visto que las cifras significativas no son más que esto, ¿no? Y con eso también nos guiamos en la tolerancia más que todo, ¿no? De a qué punto nuestro resultado satisfactorio tiene que llegar, ¿no? Ese error. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Bueno, se producen cuando se usan números que les he dicho que tienen un límite de cifras significativas. Significativas. Para su representación, bueno, esto no, pero se utilizan cifras que tienen un límite de cifras significativas, se puede decir para representar sus números exactos, ¿ok? ¿A qué me quiero referir? Por ejemplo, 3,75 debería darnos un 4, ¿no es cierto? Y vamos a ver, hay errores muy graciosos en los cuales son increíbles en realidad y absurdos. Lo vamos a ver. Ahora también hay errores de truncamiento, que si nos alcanza el tiempo, lo vamos a ver también, porque ahí entra lo que es las series de Taylor. Ok, ahorita lo vamos a ver. Bueno, si es que nos alcanza el tiempo, que yo creo que sí, porque no es tan complicado, pero vamos a avanzar toda esta partecita. Ok, entonces esto lo voy a comenzar para que se vea un poco mejor. Entonces, como entrada, bueno, estos son las representaciones de números en la computadora, que son errores de punto flotante, ¿no? Eso lo han debido ver en Chapra, es justamente un capítulo o un subtítulo, no lo recuerdo bien, pero como tal, esto de los errores simplemente es un preámbulo, ¿no? Ya para la introducción ya podemos ver algunas cositas, como por ejemplo que estos errores están ligados con el almacenamiento en memoria. Como les había comentado, esta parte de las cifras significativas que estamos viendo son en base a lo que es de redondeo, ¿no? Nos estamos guiando en esa parte. Entonces, por eso que dice que con el almacenamiento en memoria. Si yo no tengo el suficiente almacenamiento en memoria, no voy a poder almacenar mucho, ¿no es cierto? Si yo tengo un número gigante, es como en casillitas, ¿no? Por ejemplo, aquí creo que se puede rayar, sí, si no me equivoco, ¿no? Solamente para hacer un ejemplito. Como por ejemplo, bueno, disculpa. Ahora sí, ya. Entonces podemos ver, por ejemplo, que podemos tener en casillitas, ¿no es cierto? Esto es simplemente una explicación vaga. Yo puedo almacenar, digamos, en esta casillita un número, aquí otro número y aquí otro número. ¿Cuál sería el mayor número que podría almacenar aquí? Obviamente es el 9, 9, 9, 9, 9 y 9, ¿no? Como si fuera un vector. No puedo meter aquí dos números, no puedo decirle que aquí va entre los 9, 9 y aquí abajito otro 9 hasta que ocupe todo el este. No, no me refiero a eso, ¿no? Simplemente que la computadora lo ve como que se almacena un solo número, ¿cierto? Y si nosotros tenemos un sistema decimal, obviamente puede almacenar del 0 al 9. Y obviamente no voy a almacenar puros unos, ¿no? Eso no tiene sentido. Tengo que almacenar sí o sí el mayor número posible, que es 999. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí solo tengo cabida para estos números y nada más, porque eso me dice hasta ahí es tu memoria, hasta ahí es tu almacenamiento como tal, no puedes almacenar más. Pero yo tengo mi número que es el 10.000, perdón, aquí el 100.000, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde queda mi número? ¿No es cierto? No puedo en realidad. Y de por sí, ahí es como que ya tenemos que no podemos almacenar ese número por la derecha. Y si nos vamos también por el otro lado, que es también, por ejemplo, los números negativos, que por ejemplo yo quisiera almacenar un 10.000, da lo mismo, porque acá van a ver que
según la explicación, tiene aquí una casillita especial para cuando es negativo. Perfecto, lo voy a poner aquí. Pero igualmente vamos a estar hasta ahí, ¿no es cierto? 9.999. Perfecto, esos son los números naturales como tal, ¿no? Bueno, en realidad no. Estos serían los números reales. Bueno, disculpar. Y vamos a tener ahora los fraccionarios. Por ejemplo, si yo tengo un 1,75, ¿cómo lo voy a almacenar en algo así? Porque aquí solo me está dando números enteros. Entonces ahí empieza otro relato más con el almacenamiento de memoria. Tenemos este problema en almacenamiento con los números naturales, perdón, con los números reales, y también vamos a tener problemas con estos números. Vamos a ver que vamos a tener varios problemas en este caso. Un ratito esto. Entonces vamos a tener varios problemas con esa parte también. ¿Por qué? Porque si bien yo tengo un número finito, por ejemplo, ¿no? Les había dicho, digamos, este 1000, por ejemplo, ¿no? Tengo ese número que es finito. Voy a tener un número, por ejemplo, podemos tener el pi, ¿no? 3.14, 15, y ya no me acuerdo cuál es, me puedo inventar, ¿no? Varios números. Debe tener aquí algo parecido a esto, en algún punto de pi, pero como tal podemos ver que esto es infinito, ¿no es cierto? Yo tengo este número finito que, bueno, puede entrar en 4 casillas. Y este no puedo definirlo como tal. No puedo decir, bueno, acá voy a tener mis casillitas con la cual lo voy a encerrar. Voy a poner 3 puntos suspensivos y va a significar que esta casilla es infinita igual. Eso no lo puedo hacer, ¿no? No le puedo decir al almacenamiento, eres infinito y punto. Entonces es por eso que está ligado al almacenamiento. Porque en realidad estas sus cifras significativas van a chocar en algún punto, ¿no? Con el espacio que tienen las casillas. Eso es bien importante porque de ahí surgen estos errores en realidad. Es en realidad la parte más fundamental. ¿Okay? Dicen los números son guardados en una o más palabras. ¿Qué es una palabra? Justamente lo que les había dicho, ¿no? Este tipo de casillitas. A eso se le domina una palabra. En otros libros también está que una palabra simplemente es la parte esencial de almacenamiento. No dice nada de casillitas ni nada por el estilo, ¿no? Eso es. Ahora, para entender cómo funciona el almacenamiento es necesario saber sistemas numéricos. Y eso lo hemos aprendido en 112, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo quiero un número? No sé si le he puesto un ejemplo. No. Pero bueno, aquí dice, ¿no? Por ejemplo, yo quiero en sistema binario el 5. ¿Cómo lo hacía? Simplemente lo dividía. ¿No? Esto 2, dividido entre 2, 2 por 2, 4, me sobraba el 1, perfecto. Una vez más, ponía 2, esto ya, perfecto, le ponía aquí 1, bueno, disculpar. 1 por 2, 2, al 2, 0 y listo. ¿No? Tengo mi 5, ¿no? En binario. Eso lo sabemos, ¿no? También sabemos cómo devolverlo según la magnitud. ¿No? Esto lo vamos a multiplicar por el espacio que tiene, por ejemplo, entre 10, todo eso, ¿no? Entonces, lo sabemos, de 112 lo hemos visto, en 42 también lo hemos visto, entonces estamos frescos de esa parte. Pero dice como tal, el sistema numérico es una convención y se maneja por bases. ¿A qué me refiero con bases? Sabemos que hay el binario, el octal, decimal, hexadecimal, ¿no es cierto? Y ahí incluso hay algunos tips en los cuales en realidad te dicen, ¿no? Que en vez de estar yendo directamente de un sistema decimal al, al octal, por ejemplo, creo que era mejor ir primero al binario y luego al octal o algo por el estilo, ¿no? Entonces hay varias cuestiones, ¿no? Acerca de estos sistemas numéricos y es por tal que es toda una materia, ¿cierto? Y bueno, el valor de su posición se especifica por su magnitud. Obviamente lo que se refiere es que depende de su magnitud, va a tener un valor específico, ¿no? Y eso es lo siguiente, que la notación posicional. Hemos visto que, por ejemplo, bueno, aquí hay un ejemplo, ¿no? De 15.678, que se representa en múltiplos de 10 a la n. Podemos decir, ¿no? El primero es el tercero al 9, el segundo es un múltiplo de 10, el tercero representa un múltiplo de 100, y así, ¿no? Y nos dice que según la magnitud, justamente acá, ¿no? Dice el valor de posición especifica su magnitud. ¿A qué se refiere? Si esta está en esta primera posición, ¿cuál es su magnitud? Simplemente es de 0. ¿No? Entonces es como una posición. Ahorita vamos a ver un poco más explicado esta parte cuando veamos esta parte de la mantilla y todo eso. Entonces podemos ver que está el 8, 7, 6, 5 y 1. Y cada uno está representado por, bueno, perdón, va a ser multiplicado por 10 a un n, ¿no? En base a su posición. En la posición 0, 1, 2, 3 y 4. ¿No? Y así podemos generar como tal un número en su misma base, pero de acuerdo a su magnitud. ¿No? Nada más. Vamos a seguir. Y, por ejemplo, veamos cómo trabaja la base 2. El número 14
a número binario, como ya hemos visto, ¿no? Sabemos que si lo dividimos entre 2, vamos a sacar el binario, ¿no? Como lo hemos visto. Tenemos este número, y en base a su posición, vamos a sacar la conversión, ¿no? Del binario al número decimal. Entonces tenemos aquí 0, tenemos 1, 1 y 1, ¿no? Y en base a su posición tenemos las magnitud 1, 1, perdón, esto debería ser 0, aquí me he equivocado, 1, 2 y 3, ¿no? Entonces lo va a multiplicar, se va a sumar, todo eso, y nos va a dar de vuelta el valor, ¿no? Entonces podemos volver a generar eso. Entonces, como repaso estaba bien, ¿no? Para ver cómo es que funcionaba y todo eso. Voy a borrar esto. Y acá, la representación se da por el método de magnitud con signo. Primeramente, cuando no tiene un signo, tenemos, por ejemplo, este número, 123, tenemos hasta acá, ¿no es cierto? Y este es nuestro número. Y cuando tenemos con un signo, como les había dicho, ¿no? Al principio, cuando tenemos un signo, simplemente se le pone un 1, que va a representar que es negativo. Y el número como tal se sigue representando en esta parte. La siguiente, la representación del punto flotante, que es lo que vamos a ver. Lo anterior que hemos visto era un pequeño repaso, ¿no? Para que no estemos tan perdidos. Y como tal dice, la representación contiene una mantisa, un significado, depende del autor del libro, ¿no? En Chapter no me acuerdo cuál dice, creo que es con mantisa y exponente lo define, ¿no? Y en otros libros se le dice significado o característica, así que cualquiera de las dos está bien, de acuerdo al libro, ¿cierto? Y bueno, entonces la mantisa tiene el número, perdón, tiene la base y tiene su exponente, ¿no? Y te dice como un ejemplo, 123 a 45. Esto, lo que está haciendo acá, es como que lo estuviera poniendo en una notación especial, ¿no es cierto? Y eso lo está poniendo, ¿por qué? Porque lo está normalizando. Esta normalización como tal, vamos a ver que nos va a servir bastante al momento de estar viendo estas palabras y estar analizando en realidad. Okay, ahorita lo vamos a explicar bien. Entonces, eh, no quiere pasar ahí. Pero la normalización, ¿no? Una pequeña explicación dice, para un ejemplo más complejo, imaginemos una palabra que solo puede guardar 4 decimales, ¿no es cierto? Tenemos estos, como tal, ¿qué es lo que tenemos? Si tenemos este número de acá, que es 0.034, vemos que este 0 como tal está presente, pero nos dice que es un cero inservible. ¿Por qué? Porque no nos va a aportar nada. Imaginemos que tenemos aquí un 0, 0, 0, 0, 0, 3, 45. Vamos a querer mandar este número acá. ¿Y qué es lo que nos va a dar? Tal y como está acá. Entonces, ¿cuál es el número? 0. ¿No? No nos sirve. No nos sirve para nada porque hemos perdido en realidad estos números que sí importaban, ¿cierto? Entonces es por eso que se normaliza, pero hay otras características más por las cuales se normaliza, las cuales vamos a ver, y es un poco más interesante para la parte del exponente, ¿no? Entonces se tiene un cero que es inservible. ¿Qué es lo que se hace? Se normaliza y simplemente es una anotación científica, sabemos, ¿no? Cuando se lo pone para que en realidad se lo coma este cero, se le va a poner un -1, de acuerdo a la posición a la cual esté recorriendo, ¿no? Eso lo sabe. Ahora dice, consecuencias de la normalización. ¿Qué es lo que pasa cuando normalizamos? Que al normalizar estamos limitados por esto, por esta fórmula, ¿no? Que nos dice que 1 dividido por la base va a ser un límite como tal de nuestro m, ¿no? Hasta 1. Entonces, para un sistema de base 10, si lo catalogamos así, va a ser desde 0.1 hasta menor que 1, ¿no? Se supone que ese es nuestro rango de acción, ¿no? Para la base 2 lo propio. Entonces nos dice acá un ejemplito en el cual vamos a llevar un número decimal, el cual se quiere llevarlo a base 2, ¿no? Una máquina hipotética que solo puede recibir 4 valores. ¿Por qué hipotética? Porque no existe esa máquina, ¿no? Al igual que, si no me equivoco, de 16, que creo que, no me acuerdo cuál era su tarea, pero vamos a ver, ¿no? Son hipotéticos. Pero como tal, te dice, ¿no? N 0,4, te dice que lo vuelvas como tal a una base 2, ¿no? Y sabemos que como tal, esto lo podemos llevar, perdón, lo podemos llevar de acuerdo a otro tipo de operación, ¿no? Ya no es dividiéndolo, sino solo lo vamos a multiplicar y de acuerdo al resultado, perdón, y de acuerdo al resultado borrador, listo.
Y de acuerdo a este resultado de enteros, vamos a sacar el resultado, ¿no? Esta parte no nos interesa mucho, excepto para llevarlo acá. Como que vamos a multiplicarlo, nos quedamos con la parte entera y la parte residual, bueno, la parte decimal en realidad la llevamos a que se multiplique una vez más, ¿no? Como una iteración. Como les digo, ¿se puede programar? Sí, pero ahorita no es necesario, ¿no? Más que todo nos interesa la explicación. Entonces tenemos estos datos y vemos que por lo general en este tipo de operaciones siempre hay se genera una serie, ¿no? Por ejemplo, en este caso está 0110, 0110, 0100, así, ¿no? Entonces se va repitiendo, entonces no es necesario ponerlo de todo y ya sabemos que va a estar así. Pero como tal tenemos aquí nuestro cero inservible, en primer lugar, ¿no? Que está acá. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a normalizar. Se normaliza y este se va una posición más adelante, ¿no? O bueno, más atrás si lo quieren ver. La cuestión es de que se elimina el cero, ¿no? Y como tal les había dicho que en el exponente es lo que afecta, ¿no es cierto? Es menos 1 ahora. Vemos que ya no es 0, vemos que ya no es 1, 2, 3, no, ahora es incluso negativo y ya tiene un número, ¿no? Entonces está normalizado. Para la representación de este número, vamos a tener acá esta, esta palabra, ¿no es cierto? Primeramente el primero nos va a dar el signo del número. ¿Cuál es el signo del número? Aquí lo tenemos, ¿no? Como es hipotético de 4, solo necesitamos esto, ¿no? Era positivo, perfecto, se queda en 0, le dice. El signo del exponente es menos 1, como, perdón, es negativo, entonces va a tener un 1 como tal, ¿no? Acá en el exponente, por lo general, eh, a veces se confunde al hacer porque se piensa que es la base, ¿ok? Pero no es que tiene que estar aquí un 2 como tal, no, sino que simplemente es el exponente y nada más, ¿ok? Nada más que el exponente. La base como que se sobreentiende que estamos trabajando en este tipo de base que es el binario, ¿ok? Listo. Entonces el número te dice que tiene que entrar acá, porque es hipotético, ¿no? Entonces, perfecto, lo va a poner como hipotético y se lo va a poner. En este caso es 1100. El 0, obviamente, el 0 del principio, obviamente, como les digo, se elimina porque es inservible. Y aquí te dice, ¿no? Donde 0 para el número, 1 para el signo del exponente, 0, 1 para el exponente, ¿no? En este caso 0, 1 porque es 1. En caso de que fuera 2, 3, entonces se lo pondría, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando es 4? Ahí ya se tiene un problema, ¿no? Porque si fuera 4 aquí ya no entra, ¿no? A partir, por ejemplo, del 2 es 10, del 3 es 1, 1, y del 4 es 1, 0, 0, 0. Entonces ahí ya no entra, ¿no? Entonces entraríamos a otro dilema. Ok, entonces aquí vamos a ver esencialmente por qué es que se generan estos errores de redondeo. Nos dice, ¿no? De su base original. Perfecto, tenemos este número. ¿De dónde hemos sacado este número? Yo sé cuál es su verdadero, ¿no? Hemos hecho todas estas operaciones y hemos visto que era de acá. N es igual a 0,4. Y esto de aquí, este 0,4 recién lo hemos hecho todo el proceso, ¿no? Que nos ha salido esto. Entonces, para devolverlo a su número original, en su base original, hacemos, no la operación inversa como tal, pero hacemos otra operación, ¿no? Que le dice el número como tal por la posición de su magnitud, bueno, el 2 elevado a la posición de su magnitud, que por ejemplo, menos 1, menos 2, menos 3, en el caso de la posición en donde esté, ¿no? Entonces lo va a poner así y simplemente se va a multiplicar. Estos ceros obviamente se vuelven en ceros y como tal estos números se van a transformar en un nuevo número al cual se va a tener que sumarlo y al final nos va a salir este resultado de acá, ¿no? 0,75 por, perdón, 0,75 por 2 elevado a la menos 1. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esto de acá se lo debe convertir y lo vamos a ver en un Excel, porque esto es interesante, ¿no? Cómo es que se lo plantea. Esto simplemente se lo puede hacer simplemente, por ejemplo, como es un exponente menos 1, le podemos hacer que se dé la vuelta, ¿no? Entonces sería el 2 elevado a 1, pero este número va a estar dividiendo a un 1, ¿no? Sería 1 dividido entre 2. Entonces por eso es que nos sale 0,5. Cuando lo hacemos todo esto, pues nos va a salir que tenemos este número de acá, ¿no? Una multiplicación. Y para terminar, el número en sí. Pero nos da como tal 0,375, que si bien lo redondeamos,
no sale, ¿no es cierto? 4, digo 0,4. Pero como tal, ahí ya tenemos un pequeño error, ¿no es cierto? Porque nos debería salir 4, ¿no? Como nosotros estamos contando las cifras significativas, nos importa, por ejemplo, ese, ese 0,125 que se nos ha perdido, ¿no? Y es bastante en realidad si se ponen a pensar, ¿no? Si lo hacemos con las fórmulas del error relativo, del error porcentual, ¿no es cierto? Que se acuerdan, ¿no? El error verdadero, por ejemplo, es igual a eh, bueno, el error verdadero es el verdadero como tal, pero como tal, el error es igual al error verdadero menos el valor aproximado, ¿no? Y el valor relativo porcentual es igual a bueno, el error actual menos bueno, se lo podría llamar error actual o error verdadero, ¿no? ¿Con cuál lo estabas manejando? No me acuerdo, pero bueno, el error verdadero o el error actual menos el error anterior, o sí, el error anterior nada más, dividido entre este error verdadero o actual, ¿no? Y todo eso multiplicado por 100, por ciento si lo quieren poner, y nos da el error porcentual, ¿no? Esas fórmulas como tal les dije de memoria, ¿no? Porque siempre se van a utilizar. Entonces podemos ver que si hacemos esa operación es bastante grande lo que hemos perdido, ¿no? Prácticamente hemos perdido un cuarto de lo que es el número. Entonces es bastante grande. Eh, ¿Qué es lo que vemos también en estos casos de coma flotante? Podemos ver errores, bueno, no conceptos de errores que nos da overflow y underflow, ¿no? Existen estos, por ejemplo, que son de desbordamiento. ¿A qué se refiere con desbordamiento? Como se lo pueden imaginar, es como que se desborda, ¿no? Como algo que se cae, por ejemplo, de la mesa, que ya no tiene una cabida, ¿no? Ha llegado a su límite y sigue aumentando. Entonces, en la máquina hipotética se lo verifica, ¿no? ¿Cuál es el menor y el mayor número que se pueda resolucionar? Justamente la tarea que tenía, ¿no ve? Entonces, eso también lo vamos a ver en una máquina de 16 bits. Ahorita lo vamos a ver en su tarea. Pero la cuestión es de que, por ejemplo, tenemos que 0,1. ¿Y por qué 0,1 para el menor? ¿Por qué no 0,0 aquí, no? ¿Por qué no 0,001? Porque obviamente, según estas reglas que hemos visto, que no son reglas como tal, ¿no? Pero como tal, te dice que estos son inservibles, ¿no? Entonces sí o sí tenemos que normalizar y ¿qué es lo que pasa? Que este va a subir, ¿no? Entonces es por eso que se pone. Ahora, ahorita que recuerdo, no me acuerdo si un autor explicaba más que todo por qué había que hacer eso, más que todo para los conteos, pero en programación, o sea, en la máquina en realidad. Ok, solo me voy a acordar, tal vez hay un texto interesante. Pero bueno, como tal, entonces tenemos que este sí o sí tiene que ser menor, con 1 acá, no con 0 y aquí el 1, sino con 1 acá. Se lo pone, se le hace todas las operaciones que le habíamos puesto. En este caso, por ejemplo, está con 0,1 por 2 a la menos 11, ¿no? Es igual a tal resultado. Y el mayor como tal tiene que venir hasta acá. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que esto, claro, está al límite, pero acá tenemos que es positivo y aquí negativo, ¿no? Como para el menor y este para el mayor, ¿no? En su rango, ¿no? Del positivo y el negativo. Entonces, si se quiere almacenar un número más grande que 7,75, se tendrá un error de desbordamiento, ¿no? O sea, si yo quiero almacenar un 7,7, que si no me equivoco hemos hecho la prueba alguna vez, y te salía algo raro, ¿no? Si quiero almacenar un número más pequeño que 0,0625, daría igual un error de underflow, ¿no? Entonces vemos que el overflow es como un desbordamiento eh, por una cantidad. Había, ¿cómo se? Esto es bueno anotarlo. No sé si lo ha anotado. No lo ha anotado. Pero esto es bueno anotarlo. Hacer concepto de overflow, ¿ok? Descartar. Aquí eso me ha faltado. ¿Por qué? Porque es sumamente importante. ¿Okay? Estos conceptos de overflow y underflow. Esto para, como se los voy a mandar, entonces es mejor tenerlo. Aquí lo vamos a poner. Ok, entonces overflow. ¿Qué es el overflow? Cuando, perdón, acá cuando se generan, por ejemplo, números, allá, números grandes, o bueno, o exagerados, ¿no? Para ser almacenados.
almacenados. Listo. Y el concepto de underflow es cuando, aquí le vamos a copiar, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Pero es importante, muy importante en realidad anotarlo. ¿Por qué? Porque estos conceptos sí ayudan, ¿ok? Cuando se generan números extremadamente pequeños para ser almacenados, ¿no? Ya. Entonces, vemos acá estos errores de redondeo, ¿no? Estos errores de redondeo se originan debido a que la computadora emplea un número determinado de cifras significativas durante el cálculo, ¿no? En este caso, nuestra máquina hipotética, ¿dónde está? ¿Dónde está nuestro programita? Allá, una máquina hipotética que solo puede recibir 4 valores, ¿no? Nada más de 4 valores. Entonces nos da un número finito de cifras significativas que nosotros podemos almacenar. Ahí es donde se da, ¿no? nuestro error. Y ahora aquí hay algo también importante que voy a volver a reanudar, que nos dice, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos ver este error? ¿No? Dice, por último, se cubre la duda que quedó con el error del primer ejemplo de punto flotante. Cuando 0,4 se lleva a la base 2, se hace todo el análisis, el proceso, ¿no? Esa transformación a una diferente base y posteriormente se lo lleva a su base original a partir de la transformación, vemos que da un resultado que no es, ¿no? Esto, como lo dice la presentación, es debido al epsilon de la máquina, que es, ¿dónde está? Que es como tal, este epsilon es igual a la base con el exponente 1 menos t. ¿Qué es t? Es el número que nos da como tal la mantisa, ¿ok? Esa parte donde podríamos poner nuestro número en sí, ¿ok? Esta parte de acá. Toda esta parte de acá. En este caso, 4, ¿no? Si tuviéramos una gran cantidad de espacio, entonces sería otro número. Tal vez en una máquina hipotética de 16, esto tendría que dar 16, ¿no? Entonces, en este caso vemos dónde se ha quedado nuestro 125, ¿no? ¿Dónde está nuestro error? Que si bien es una casualidad, obviamente encaja perfecto, ¿no? Pero como tal, cuando se hace cálculos más extremos, como tal, con mayor capacidad, esto no sucede así, ¿no? No es como que sí o sí este epsilon va a ser igual al error como tal que me falta para llegar a mi número. Eso no es, ¿ok? Es un poco más complicado. Entonces, como les decía, estos existen como tal números que no pueden expresarse como tal con un número fijo de cifras significativas, ¿no? Debido a que las computadoras usan una representación en base 2, eso lo sabemos, ¿no? Trabajan en una base binaria en la cual solamente recibe ceros y unos. Entonces, esto imposibilita que se representen exactamente algunos números en base 10, como lo han podido ver, ¿no? En este caso de 4 cifras significativas nos ha dado un error grande. Cuando nosotros manejamos nuestras máquinas en sí, tenemos mucho más espacio, ¿no? Mucho más almacenamiento. Entonces se puede representar de la mejor manera, ¿no? Incluso podemos ver ahora sí su... Ah, bueno, aquí está el de gracias, ¿no? Podemos ver esta parte de su tarea. He abierto el Colab. Ah, sí, he abierto el Colab. Aquí lo tenía de un momento, por favor, porque yo lo había hecho este opción. Y seguramente ya lo han hecho la prueba, ¿no? Porque difícil no era, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, hago correr este epsilon, que simplemente está acá de momento, por favor. Está en el de Chopra, si no me equivoco, ese algoritmo como tal, para encontrar... no, estos son métodos abiertos. Está como tal para encontrar... Esto es la serie de Taylor, van a disculparme, he ido muy arriba. Aquí está, ¿no? Entonces te dan en el Chopra este epsilon como tal, que es el mismo. No han podido ver que es el mismo, para encontrar el error de la máquina, ¿no? Tal vez lo han hecho la prueba en varios lenguajes, que yo sepa en Java igualmente da lo mismo. No sé cuál más dará lo mismo, pero bueno, como tal aquí nos da, ¿no? Que este es el error, que es bastante grande, ¿no? A lo que me refiero es que en realidad no existe mucho margen de error, ¿no? Porque está como que 0.0000000000002220446, ¿no? Entonces, así es como lo pasa. Entonces, no habría mucho problema, ¿no? Cuando nosotros manejamos, no obstante, existe
el error, ¿no? Sí existe. Y en realidad en esta materia como tal vamos a ver que todo lo que hagamos va a tener un margen de error. A partir de lo que vayamos a ver ahora, todo eso, incluso de las series de Taylor, ¿no es cierto? Vamos a ver que existe un error. Cuando hagamos interpolación, cuando hagamos extrapolación, eh, bueno, bueno, así se hace extrapolación. Bueno, no vamos a hacer extrapolación ahora que recuerdo, no se hace. Entonces vamos a ver interpolación, vamos a ver sistemas de ecuaciones, vamos a ver integración, ecuaciones diferenciales y bueno, otras cosas más. Vamos a ver que estos errores existen y siempre nos van a acompañar, ¿ok? Y es más que todo, ¿por qué? Porque podemos, por ejemplo, la integración, tenemos métodos los cuales resuelven analíticamente estas integraciones, estas derivadas, como igualmente derivadas, ¿no es cierto? Tenemos, digamos, fórmulas, tenemos métodos en los cuales podemos resolver como tal y nos puede dar un resultado exacto, ¿no es cierto? Como hemos visto la anterior clase, si no me equivoco, hemos visto un ejemplo de un método analítico y un método numérico, ¿no? Como tal, el método analítico nos lo sacaba de una simple fórmula y a la primera, ¿no? Nos lo sacaba. Pero con la otra teníamos que hacer como tal varias iteraciones, las cuales nos iban a dar primero una aproximación y mientras más iterábamos nos daba el número real, ¿no? Entonces, como tal, vamos a ver eso. Y al hacer esto, nuestros métodos numéricos, eso de estar iterando, todo eso, van a ver que se va a traer este tipo de errores. Y se los voy a demostrar con este ejemplo, que como les decía es absurdo. Miren, voy a hacer correr esto. ¿Qué pueden ver acá? Es un simple for, se está inicializando una suma en cero, que te dice de 0 a 10, que me sube 0.1. Si nosotros lo hacemos con la cabeza o con la calculadora, podemos ver, por ejemplo, aquí, calculadora, podemos ver que si vamos sumando, obviamente es lo que pensamos, ¿no? No es nada del otro mundo. 0,2, uy, 0,3 y así, ¿no? O sea, nada complicado. Pero ¿qué es lo que vemos en nuestro resultado? Vemos que está 0,1, perdón, 0.1, 0.2, 0.3, 0.0000004 y ahí empieza, ¿no? Y vemos que acá, como tal, no nos sale 1. Nosotros cuando lo hacemos con la calculadora o con en nuestra mente sale 1, ¿no? Porque vamos a ir sumando 0.1, 0.2 y nos va a salir, ¿no? 0.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 1, ¿no? Tal vez 1.0, ¿no? Para los quisquillosos, pero bueno. Pero como tal vemos que acá nos sale esto, ¿no? Que es unas decimales. Si bien esto como tal es un 1, porque si lo redondeamos obviamente es 1, tenemos ese tipo de error, ¿no? O sea, más o menos por el 0, bueno, 2 punto por exponencial menos a la 16, vemos que por acá debe haber tal vez un 8, ¿no? En lo cual ya nos estamos equivocando como tal y veamos por qué está saliendo esto. Pero como tal, vemos que hasta incluso en una simple suma nos puede salir este resultado, ¿no? Que debería ser 1 en realidad. Entonces, vemos ahí este tipo de ejemplos que por más de que sea lo más simple, vamos a ver que cuando vamos a iterar, nos va a salir este tipo de error y sí o sí lo vamos a tener. ¿Okay? Entonces, también, como punto final, ¿qué se podría decir? Que se pueden encontrar esos resultados en decimales, se podría decir, las cuales pueden explicar este tipo de cuestiones. No, a ver, ¿cómo sería la explicación como tal? Bueno, existen estos números que tienen cifras significativas, las cuales tienen un error, y este error se explica con qué, con que el redondeo que realiza nuestra máquina, porque la máquina lo está haciendo, ¿no es cierto?, es el valor de epsilon de la máquina. ¿Cómo sacamos el valor de epsilon? Es este, ¿no? Entonces ahí vemos cuál es el error que habíamos tenido, ¿no? Entonces podemos ver todo eso y tenemos ese tipo de conjeturas, ¿no? De que por más de que sea algo simple, tenemos ese tipo de errores y siempre lo vamos a encontrar. Ok, entonces ahora podemos ver un ratito esa parte de su tarea, ya que estamos acá. Del epsilon, encontrar el número más grande, más pequeño y epsilon de 64 bits y 32 bits. Ya. Mm, ¿qué hora estamos? Ah, tenemos tiempo. Aunque tal vez no tengamos mucho tiempo para lo de Taylor. Pero podemos llegar a una explicación sencilla. Ya. Lo podemos hacer en Excel.
Bueno, no es tan complicado en Excel, así que podemos hacerlo. Ahora, ¿por qué en Excel? Y por qué no, ¿dónde estamos? ¿Y por qué no, digamos, en Colab? Porque acá, aunque lo podríamos hacer, pero yo creo que lo van a entender mucho mejor si están con casillitas y todo eso. Porque hay un código de, no, aunque creo, es que en realidad es insulso hacer, ¿no? Algo así, por ejemplo, de esto del exponente, de la mantisa, porque en realidad simplemente son conceptos de suma y resta, es como esto, ¿no? Que solamente se los he hecho para mostrarles, digamos, cómo es que podría ser. Pero esto sí tiene un significado de ser, por más pequeño y absurdo que sea. En cambio, lo otro no es tan complicado, ¿no? Incluso es más sencillo que esto. Entonces, es mucho mejor acá. Entonces, ¿qué es lo que les decía la LIC? Acá, encontrar el número más grande y más pequeño y epsilon. Ya. Entonces, encontrar el número más grande y pequeño de epsilon. Ah, no, perdón. Pequeño, pequeño y epsilon, ¿no? De una máquina hipotética de cuánto? De 32 bits, lo vamos a poner. Y ustedes tranquilamente lo hacen de 64. Aunque incluso podríamos hacer el de 12, aunque no sé si lo habrán hecho el de 12. Para su explicación lo vamos a ver. Bueno, aquí no veo, no han hecho, pues recapituladores en un equipo de 8 bits, no, de 8 bits no. ¿Cuál es el número más pequeño? Entonces no lo han hecho, está bien. Lo vamos a hacer el 32. Y como tal es, aunque me gustaría, que lo malo es que en la mantisa les había dicho, ¿no? De que hay una parte en la cual hay que convertir, que es interesante, pero lo vamos a ver ahorita. Aunque igual si hacen las mismas operaciones, no, les va a servir, igualmente les va a servir este, así que no hay problema. Y entonces vamos a hacerlo, ¿no? El signo del número, el signo del exponente, el exponente, aunque de un ratito el exponente tendría que tener, si es de 32 bits, tendría que tener 7. Tendría que tener aquí 7 casillitas. En un ratito esto lo voy a poner algo así, para que sea chiquitito y no nos moleste. El ancho, vamos a poner 3. Ah, me parece que está bien. Ya. Y el ancho también de 3. Entonces tenemos esto del signo. Esto un poquito lo... Uy, uy. Entonces combinar y centrar. El signo del exponente. Y ahora sí, ¿no? 6, 7. Y aquí tiene que venir el exponente. El exponente. Listo. Entonces acá lo que da, ¿no es cierto? Que más o menos, a ver si son de 32, le estamos quitando 9, tendría que llegar a ser 23, si no me equivoco. Me corrigen si estoy mal, pero igualmente lo vamos a ver. En un ratito, a ver, pues, a ver. Bueno, tal vez me estoy saltando alguno, pero se entiende la idea, ¿no? Entonces aquí va a tener la mantisa, o número como tal, y lo que vamos a hacer es simplemente los cálculos. No, eso simplemente es para que se demuestre la palabra, no hay nada más, digamos. Entonces, de 32 bits, ¿cómo es que ejemplificamos? Aquí no se nota mucho, a ver, de colorcitos. Unos colores opacos, porque no me gusta hacer tan coloridos las cosas. Entonces, aquí un verdecito y aquí todo esto con este ya. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, que nos pide, no nos pide, ¿no? Un número específico, no nos pide, por ejemplo, un 1, 0, 0, perdón, 1, 0, 0, 1, 1, no, nada, ¿no? Simplemente nos está pidiendo el número pequeño. Ahora, ¿por qué les digo que no importa mucho acá, pero se entiende? Porque acá simplemente para el pequeño le vamos a poner 1 y para el grande le vamos a poner todo relleno de 1, ¿no? Entonces es simple.
¿Cómo manejamos el número más pequeño? Es simple, ¿no? Ponemos un 0, ponemos un 1. ¿Por qué? Porque necesitamos que el signo del número para el número más pequeño sea positivo. Igualmente para el número más grande igualmente es positivo. Únicamente que el exponente como tal va a llegar a ser el negativo. ¿No es cierto? Ahora, déjenme aquí los... No sé qué le está pasando a mi mouse. Tal vez no tiene batería. A ver, un ratito. Lo voy a apagar y lo voy a encender un ratito. Ya, a ver. Ya creo que está mejor. Entonces, para el número más pequeño necesitamos que el exponente, igualmente al igual que el exponente del número mayor, tiene que ser obviamente el número máximo, ¿no? Porque tenemos que llevarlo al máximo de las casillas y al máximo no de las casillas, perdón, de nuestros rangos, ¿no? Como tal, el positivo y el negativo tiene que llegar a lo máximo. Entonces, ya les había explicado por qué aquí está 1 y no aquí el 1, ¿no es cierto? Sí o sí tiene que estar normalizado. Entonces aquí lo vamos a poner así. Ahí me salté un cerito. Ya, ya, listo. Entonces tenemos esto y lo único que tenemos que hacer es simplemente, obviamente, primero normalizar, ¿no es cierto? Lo hemos normalizado, lo hemos hecho todo bien, todo pequeño. Y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente calcularlo. No es simple calcularlo. ¿Qué tenemos que calcular? Lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, a ver, lo vamos a poner aquí calcular. Lo único que tenemos que hacer, aquí un igualcito. Aquí tiene que tener este. Ahora sí. Ya. Entonces es un igual a qué? A 0,1 por ese 0,1, ¿qué es lo que está haciendo referencia? Acá, ¿no? 0,1. Está haciendo referencia una vez más a qué? A que estamos tomando el número más pequeño por la base 2 exponencial. ¿Dónde está mi sombrerito? Acá. Entonces, exponencial 1, 1, 1, 1, 1, 1 y 1. No, no, mis 7 unos como tal. Entonces lo tenemos ahí y lo único que hacemos es ahora convertirlo. ¿Cómo se convierte este, por ejemplo, de este 0,1 es al 0,5, ¿no es cierto? 0,5, bueno, 0,5 por 2 es igual a como tal. Ah, esto, ¿cómo se dice? Esto de la... esto me estoy olvidando. Esta palabrita se me ha ido. Esto de este número binario como tal, ¿cómo lo convertimos? Bueno, este 1, 1, 1, 1, 1, 1, yo de memoria sé que es el 127, pero como tal, ¿cómo lo convertimos para que nos dé el número? Obviamente es en base a la magnitud, ¿no? Si tenemos en la posición 0, el 1, entonces va a ser 1 por 10 al 0, ¿no? Y así, todo iterativo, ¿no? Entonces al final nos va a dar el resultado que les digo. Como les digo, yo de memoria lo sé y tal vez alguno también lo sabe, entonces es normal, ¿no? Tú simplemente se lo conviertes en menos 127 y a partir de acá lo tenemos que convertir como tal. Bueno, perdón, lo tenemos que calcular como tal, ¿no? ¿Cuál es el resultado que nos da en sí? Entonces lo único que hacemos es, por ejemplo, tener ahora sí nuestro 0,5 por 2, disculpar, por 2 elevado a menos 127. Ahora no me está dando este. Estoy haciendo mal la operación. A ver qué estoy haciendo mal. Sería 0 a esto. Lo voy a poner aquí 0,5. Y a este le voy a poner, por ejemplo, que sea la H10. Que lo va a tomar ahora acá. Bueno, ahora sí. Entonces lo que nos da como tal el resultado es que nos va a salir 2,938775. Que yo sepa. Así.
Bueno, como les digo, ¿no? Yo me lo sé de memoria porque ya he visto varias veces este ejemplo y como tal nos sale con exponencial menos 39. Entonces nos sale que el número más pequeño es increíblemente pequeño, ¿no? Es mucho, mucho, muy pequeño. Y como tal, es eso, ¿no? Simplemente es eso. Como les digo, es lo único que hay que hacer. Ahora, ahorita vamos a ver el número más grande, ¿no? Pero como tal, para su tarea de 64, ¿cuál es lo único que va a cambiar? Lo único que va a cambiar es cuánto va a tener el exponente de espacio, ¿no es cierto? A lo que me refiero es que cuánto más va a poder ser este exponente el que va a cambiar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso de mi parte hipotética de 4, lo único que tenía era dos posiciones, ¿no? En el caso de 12, ¿cuánto sería? A ver un ratito. En el caso de 12 tendría que ser 6. Solo tendría que ser 4, ¿no? 4 posiciones para el exponente. Y en el caso del que estamos viendo ahorita, del de 32, obviamente hemos visto que son 7. Y en el caso de 64, ¿cuántos serán? ¿No es cierto? Eso lo van a ver y les va a salir. Ahora con el número más, esto lo vamos a copiar. Ahí esto también lo copiarlo. Ya. Entonces con el número más grande es prácticamente lo mismo. Solamente hay que cambiarlo esto, ¿no? Y ahora hay algo interesante acá, lo que va a pasar. Porque acá, como tal de... Ah, Eso me olvidó, van a disculpar. La mantisa solo les he dicho que es 0.5, pero no les he dicho cómo, ¿no? Entonces, este es simple, ¿no? Se han de dar cuenta de que simplemente es, por ejemplo, tenemos este 0.1 y en base al decimal, por ejemplo, 1, lo vamos a hacer con su magnitud, ¿no es cierto? ¿Cómo es la magnitud? Les había dicho que es la posición, en este caso, -1, ¿no? Incluso en la presentación creo que está como calcular esa parte. Este es, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí 1 por -1, ¿no? No estamos tomando el 0, sino simplemente la parte decimal. Lo mismo para la parte de la mantisa, ¿no? Que estamos convirtiendo. Eso, van a disculpar, me había olvidado. Entonces, eso simplemente es, por ejemplo, 0 de este número por 2 elevado a, ay, elevado a este número de acá, ¿no es cierto? 0.5. De ahí sale 0.5, por si acaso. Entonces, acá se hace lo mismo. No tengo esto mismo, que me lo voy a copiar de acá. Obviamente lo voy a cambiar a algunos valores, eso es obvio. ¿Por qué? Porque acá ya vemos que es mucho más grande este número, ¿no? Y es 1, 1, 1, 1, 1. Simplemente lo voy a poner así, ¿ok? Con puntitos y nada más. Aunque tal vez incluso pero se entiende, ¿no? La idea de cómo es. Entonces acá simplemente le voy a poner que esto es 2. Aquí, algo importante. Bueno, disculpar, y ahorita recién me estoy dando cuenta, este es menos el exponente. Acá sí es positivo. Y lo siguiente que se hace es simplemente convertir este número, ay, no puede ser. Ahí está, este número de acá, lo mismo que hemos hecho acá, ¿no? Pero eso va a ser un poco más complicado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, se supone, bastantes números, ¿no? Bastantes unos en realidad. Entonces, en base a esos números también, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Operaciones en la mantisa. ¿Cómo lo hacemos? Como les había mostrado en la presentación, ¿no? O sea, convertirlo de base de base 2 a su base original. ¿Cuál es la base original? Hemos visto que era, por ejemplo, estamos haciendo en base 10, ¿no? Para que nos salga un resultado en el cuál es el número en valor decimal mayor que nos puede salir, ¿no? Entonces la mantisa se hace así. Ahora aquí, por ejemplo, ¿qué le podemos hacer? Lo voy a copiar nada más. Esto lo voy a agrandar porque nos va a salir seguro un número bastante grande. A ver aquí, ¿cuántos van a ser? Dame un ratito, por favor. Entonces acá, a ver, ¿cuántos van a ser? Si son 32, va a tener que ser 23, ¿no es cierto? A ver, me corrige si me estoy equivocando, tiene que ser 23 casillas, ¿no es cierto? Aquí le hemos hecho simplemente el conteo, pero como tal tiene que ser 23. En este caso son
7, 12, ¿hasta dónde tendría que llegar? Listo. Lo bueno es que aquí Excel nos ayuda. Aquí hasta aquí es 20 y tendría que ser 23. Ya, 23 y esto tendría que ir desde menos 1, menos 2, menos 3 y así. No, listo. Ahí estamos. Entonces, en base a la posición que tiene, ¿no? Hasta menos 23. Y ahora la operación es simple, ¿no? Simplemente es jalarlo y se tiene que va a ir aumentando. Listo. Entonces acá, lo único que quiero es que se sume, ¿no? Me sale 0,999 y todo eso, ¿no? Entonces, ese es mi número, el cual tengo que ahora calcular acá en vez del 0,5, ¿no? En este caso, por eso lo he separado, lo que tengo que poner acá, que es igual a este número de acá. Y en base a eso me va a decir que este número también va a cambiar, ¿no es cierto? En base a este número también va a cambiar. Ahora, ¿cuál es lo diferente acá? Que acá esto ya no es negativo, sino tiene que ser positivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el mayor número que puede llegar a ser? Es este número. ¿Cuál es el menor? Es este número. Y listo, ¿no? Eso es lo único. Ahora, lo único que tendrían que hacer es el épsilon, ¿no es cierto? Y el épsilon también está aquí. Hemos visto, ¿no? ¿Cómo se calcula el épsilon? Simplemente es esta fórmula, ¿no? La base con exponente 1 menos t, que este es el número de cuadrículas el cual tiene, por ejemplo, la mantisa. Bueno, los dígitos, ¿no? En caso, porque hay algunos que no manejan con cuadrícula, sino, como les decía, simplemente le llaman palabra, ¿no? Y le dicen las cifras o dígitos de la mantisa, nada más. Entonces, ¿qué le podemos poner acá? El épsilon se calcula acá. El épsilon se calcula en base a qué. A ver, un ratito. ¿Aquí en base a qué? A los... Bueno, nosotros manejamos casillas, ¿no? Le podemos poner casillas de la mantisa. Pero también, como les digo, hay en algunos autores que le dicen, por ejemplo, dígitos. Vale, disculpar. Dígitos o cifras. ¿Sí? En algunos autores. Pero como tal, nosotros estamos manejando estos de acá, ¿no? Ahora, ¿cuál es mi base? 2. ¿Y cuál es mi número de casillas? 23, ¿no? Es así, si no me equivoco es así. Entonces lo único que tenemos que tener es igual a ese dato, ¿no? Entonces el epsilon como tal, aquí vamos a poner resultado del epsilon. Resultado del epsilon. ¿Cuál es? Simplemente utilizamos la fórmula que está acá, que es simple, ¿no? Hacemos igual 2, que este 2 como tal tiene que ser con la exponencial de ¿qué? De 1 menos este, ¿no? Incluso a este 2, por ejemplo, lo podemos cambiar y le podemos decir como lo hemos puesto acá, ¿no? Y me dice que el epsilon como tal de esta máquina hipotética, entonces es 2,38 con exponencial menos 7, ¿no? Menos, bueno, 0,7 menos 7. ¿Cuál es, por ejemplo, de mi máquina? Hemos sacado, ¿no? Es esta, ¿no es cierto? Menos 16. Esta es de, ¿dónde está? 32, ¿no es cierto? Entonces, ahí lo tenemos. Ahora, sí, está bien, ese debe estar bien. Entonces, como tal, han visto que es simple. Como les digo, para 64, ¿qué tendríamos que cambiar? Bueno, aquí, como les digo, estas casillas tal vez me he pasado o tal vez me falta algunita, pero como tal sabemos que tienen que ser 23, ¿cierto? En este caso, también, bueno, le he puesto puntos suspensivos porque no le podía contar, ¿no? 123 casillas, pero acá sí era necesario porque necesito calcular el número como tal. Si yo, por ejemplo, le quitara, por ejemplo, estos, a ver, un ratito, ahora sí, le quitara estos, como tal, va a variar, ¿no? Al principio era unos, 70, 14, por ejemplo, creo que era 16, no, 11 creo que era, ¿no? No me equivoco. Ah, sí, está 11, ¿no? Entonces puede ser así. A ver, creo que hay una pregunta. Ok,
¿qué dice? Ok, pues la matiza son todos ceros, ¿verdad? Pero existe un uno. En este caso, para encontrar el más pequeño, sí. Para encontrar el más grande, no, ¿no? Ahora, ¿por qué solamente acá es uno y todos los demás cero? Porque según nuestra lógica, el número más pequeño que podríamos tener tendría que ser 0,0001, ¿no es cierto? Porque este como tal representa un número mucho más grande, ¿no? En el caso, como les decía de acá, que es un poquito más sencillo de explicar, en este caso es, por ejemplo, 100. ¿Por qué? Porque se normaliza, ¿no es cierto? Según la normalización que ya les había comentado, se normaliza. Entonces, esos ceros que están ahí son inservibles. Entonces, no se contempla eso. Sí o sí, por ejemplo, este número, ¿cuál es? Si yo tengo el 1, 1, tenemos aquí el 4, luego el 5. Luego, por ejemplo, tenemos el 6, luego el 7. Este tiene que ser el 8, ¿no es cierto? Si no estoy mal. Pero el 8, el 1 es el que tendría que estar acá, ¿no? Según nuestra lógica, o sea, si quiero encontrar el menor, debería hacerlo por el menor número, que sería el 1, ¿no es cierto? Pero con la normalización nos aparece esto, ¿no? Que tenemos que eliminar estos ceros inservibles y posteriormente llegar a este número, el 1 que según nuestra lógica debería estar acá, lo pasa a este lado, ¿no? Para el más pequeño. Y para el más grande, tienen que ser todos unos, unos, unos. Ahí sí nuestra lógica es aceptada, ¿no? Porque el número más grande en binario es el 1, ¿cierto? Entonces tiene que ser 1, 1, 1, 1, el cual es el número más grande que podríamos tener. En otra base es ya otro, ¿no? Por ejemplo, en el octal tendríamos 7, 7, 7, 7, 7, 7, ¿no? Y acá tendríamos también, ahí también tenemos una cuestionante, ¿no? ¿Tendríamos que poner 1 o tendríamos que poner un 7? Obviamente es el 1, ¿no? Porque ahí no te dice que sí o sí tiene que ser el número más pequeño, sino tiene que ser en esta casilla, en esta cifra que está, sí o sí tiene que estar un número, no te dice cuál, ¿no es cierto? Pero como tal podemos tener esa parte. Entonces, así simplemente se lo hace. Está bien, ¿no? ¿Se ha entendido esa parte? Antes de que pase. Ok. No sé si me podrías responder, Edwin, Antonio, si se ha entendido, ¿por qué está el uno? Sí, sí, entendido, auxiliar, perdón. A mí se me estaba lagando la máquina. Ahí ya, está bien, perfecto. Entonces, ahí está, ¿no? Eso es por eso que se lo pone este uno y los demás cero, ¿no? Para el más pequeño y para el más grande. Ahora, como les decía, para su tarea, bueno, para la parte de su tarea que les queda, lo único que tendrían que hacer es, por ejemplo, 64 bits. Lo mismo, ¿no? Lo mismo. Obviamente esta parte va a cambiar el exponente y de la mantisa, porque van a tener muchas más casillas, ¿no es cierto? Si no me equivoco, creo que en el exponente va a llegar a tener 11 casillas, si no me equivoco. Tal vez me esté equivocando, porque si no me equivoco, el Mantissa 32, no, perdón, 64, 32. Sí, creo que sí, algo así. No, creo que sí, me estoy equivocando en esa parte, pero como tal, simplemente lo que tienen que hacer es eh, tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 32. A ver, ¿cómo era? Había un cálculo que se podría hacer. Por ejemplo, yo tenía 32. La mitad de ese es 16, ¿no es cierto? Pero como tal tengo aquí 23. Entonces, creo que si no me equivoco en el libro de Chapra te dice que no, en realidad no es la mitad, sino es un número específico, más que todo por el exponente, si no me equivoco, se delimita. Pero eso sí no me acuerdo. Van a disculpar, eso sí me había olvidado, esa parte. Pero si alguno lo sabe, tranquilamente lo puede poner. Aunque creo que aquí lo explicaba. No me acuerdo, había una formulita en realidad, porque obviamente no se lo puede hacer simplemente a la moneda, ¿no? Si es 7 o es 8. A ver, lo veremos un ratito porque sí, eso me había olvidado, pero debe estar como tal en el libro de Chapra, en el cual, ahí estamos. Estos son problemitas, esto ya es Taylor, esto todavía lo vamos a ver un ratito, pero lo vamos a ver de una manera un poco más sencilla. Aquí estaba, a ver, la mantisa, tal vez alguno ya lo ha encontrado o se acuerda, tranquilamente me puedes decir, no hay ningún problema. A veces se me va.
A ver, los 15 bits, aquí debe estar. De 16 bits se tiene el primer bit de signo, los 15 se pueden contener números, no. Igual que ya. Ahora quiero, pero para los números de estos. Por ejemplo, entonces ya. A ver, el primer bit se reserva para el signo, la siguiente serie de bits para el exponente con signo y los últimos bits para la mantisa. Recuerda que la mantisa es usualmente normalizada, se tiene, por ejemplo, ya. Se guarda en un sistema como. Bueno, qué raro aquí. En el de Chapra te decía cómo poner, pero no lo encuentro. Si lo han encontrado, o como les digo, sabe, perfecto estaría. Que yo la verdad me había olvidado cómo se ponía esa parte. A ver, aquí está. Determina el conjunto hipotético de números con punto flotante para una máquina que guarda información usando palabras de 7 bits. Emplea el primer bit para decir el número. Los siguientes tres. Ya, pero no te dice, ¿no? Como tal. Número positivo más pequeño. Bueno, aquí no te dice como tal cómo calcular esa parte, ¿no? Pero sí había una fórmula. Me acuerdo que había una fórmula, porque esto, como les digo, yo sabía siempre que era 7, pero eso sí me había olvidado. Y está en el Chapra, solamente que aquí lo había perdido completamente. Está como se, pues, estaba en otro. A ver, se los voy a buscar. Es igualmente se los voy a poner aquí, en esta parte, sí. No, no. En esta parte en rojo se los voy a poner, ¿ok? Cuando se los pase el documento, porque eso sí me había olvidado. Y es bastante importante, porque imagínense, yo les pido el de 64 y cómo podrían saber cómo se parte el exponente y la mantisa, ¿no es cierto? Eso es verdaderamente importante. Entonces, se los voy a poner aquí en rojito. Yo supongo que es una fórmula para calcular el tamaño de la mantisa en sí, ¿no? De la mantisa del exponente en función de las casillas. Eso se los voy a poner, ¿ok? Lo voy a encontrar y se los voy a poner para no malgastar mucho tiempo, ¿no? Ya son 6:15 y quiero explicar lo de Taylor más. Entonces, eso se los voy a poner y ya para el de 64, lo único que tendrían que aplicar es, por ejemplo, de las casillas, ¿no? O sea, esa formulita. Seguramente, los primeros dos siempre son para los signos, ¿no? Los siguientes son para el exponente y lo demás es para la mantisa, ¿no? Obviamente van a ser 64 cuadritos, entonces va a ser un poco más complicado. Bueno, no complicado, ¿no? Más largo en esta parte, porque lo único que tienen que hacer acá es que reemplazar, ¿no? En esta parte reemplazar, por ejemplo, este 1 se lo va a poner por el exponente, que va a ser un poco más diferente, y este igual lo van a tener que simplemente convertir, ¿no? El exponente de base binaria a base decimal, y lo van a tener que luego modificar, nada más, ¿no? Eso es lo único. El Epsilon igual, ¿no? En este caso, casillas de la mantisa, eso es importante, entonces, en base a la fórmula, seguramente se lo va a poner, ¿ok? Se los voy a pasar eso luego. Entonces, fórmula para calcular el tamaño. Entonces, hasta ahí sería esa parte. Esta presentación igual se los voy a pasar para que lo tengan en cuenta, que es cómo se lleva, ¿no? Este tipo de errores de punto flotante y todo eso. Y como tal, esa parte de su tarea también ya estaría hecha. Ahora, no está acá, pero lo que sí he visto es que acá, por ejemplo, donde está aquí, Taylor, ¿no? Yo supongo que el día jueves han debido pasar un poco de Taylor, ¿no? Aquí ya tengo algunas cuestiones. ¿Dónde estaba? No, de Taylor, ahorita que recuerdo, eso lo había puesto. Ya. Pero de todas formas, el de Taylor es ya para entrar a errores de truncamiento. ¿Ok? Que igualmente. Ah, no, esa presentación no la tenía, pero la quería hacer con ustedes. Aquí tenía las imágenes. En esta parte. Ok, los errores de truncamiento. Podemos empezar solamente como una pequeña introducción, ¿ok? Porque los errores de truncamiento vamos a ver con Taylor y también les quiero dar un código, pero es un poco, no es especial el código, simplemente que es un poco más complicadito, ¿no? Pero en realidad no tanto, porque solamente son derivadas y nosotros sabemos hacer derivadas, ¿no? Es solamente una función en la cual se va haciendo una secuencia de operaciones en las cuales vamos a tener o sea, bueno, se nos va a formar una serie, ¿no? Y esta serie como tal es una serie de Taylor, ¿ok? Entonces, a ver, para empezar un poquito aquí lo podemos poner para que tengamos la idea, ¿no? Como acá esta parte de acá se los había puesto.
No, ¿dónde estaba? En el otro colapso, pero pues lo he puesto. No, acá. No hemos empezado, digamos, con esta parte de introducción. Acá igualmente se los puedo poner y se puede realizar una presentación. Mm, ya, tengo las imágenes, así que lo podemos hacer. Un ratito, vamos a crear uno nuevo. Uno de acá. Y simplemente vamos a borrar todos estos. Vamos a hacer, como es una presentación nada más, es más que todo para que se vea bonito, ¿no? Porque no me gustaría hacerlo en Word y que se vea desabrido, ¿no? Esa es la palabra. Entonces, los errores de truncamiento, vamos a ver en esta parte. Como les digo, va a ser una pequeña introducción porque seguro ya están un poco aburridos. Entonces, la siguiente podemos avanzar, como les digo, ese código que les había preparado. Pero ahorita me gustaría avanzar un poquito nada más, ¿no? Errores de truncamiento. Y ahí entramos a la parte de Taylor, ¿no? Pero ¿qué son los errores de truncamiento? Antes de entrar, los errores de truncamiento, ¿qué son? Son aquellos que se generan al utilizar una aproximación en lugar de un procedimiento exacto o analítico. Como les he dicho, el ejemplo de la anterior clase, ¿no? Hemos visto que el paracaidista se lo podía hacer con un método analítico que nos salía de una operación directamente, ¿no? Y el método numérico en el cual no nos sería tan exacto, pero como tal nos sale, digamos, en varias iteraciones, ¿no? Y en esas iteraciones siempre hay errores, ¿no? Entonces, eso vemos. Esos son los errores de truncamiento. Los errores de truncamiento, les había dicho que son aquellos que se generan al utilizar una aproximación. ¿Ok? Una aproximación. En lugar de un método analítico. En lugar de un método analítico o exacto. ¿Ok? Hemos visto lo que es un método analítico, entonces sabemos, ¿no? Aquellos que son estos. Listo. Entonces, hasta acá, la serie de Taylor es una aproximación por funciones. Eso le pondremos. La serie de Taylor. Serie de Taylor es un ejemplo de cómo se puede aproximar funciones, eso es, funciones, se podría decir por medio de un polinomio. ¿Por qué por medio de un polinomio? Porque cuando veamos la serie, por más de que, digamos, tenga eh, derivadas y todo eso, es como que eso es una expresión, pero de un polinomio infinito, ¿ok? Por medio de un polinomio. Y aquí tengo la imagen perfecta para eso. Un ratito. Vamos a agrandar esto. Aquí están otras imágenes, ¿no? Del anterior que hemos hecho del paracaidista. Entonces acá, por ejemplo, tenemos esta parte. Yo lo voy a pasar acá. Y esto es lo que tenemos, ¿no? ¿A qué es lo que me refería? Por ejemplo, que tenemos este polinomio. Que, ¿qué es lo que tiene? Simplemente tiene, por ejemplo, la función más la función misma, pero derivada, dividido entre el 1 exponencial, ¿no? Por x menos a. La función está en base a x. Y como tal, la siguiente es lo mismo, pero como tal verán que es una serie, ¿no? Cuando hemos visto, por ejemplo, 111, hemos visto que, por ejemplo, la serie de los pares, 2, 4, 6, 8, la serie Fibonacci, 0, 1, 1, 2, 0, 1, 1, 2, 3, 5, ¿no es cierto? Todo eso es como tal una serie. Entonces acá vemos que es una serie. ¿Por qué? Porque se va repitiendo conforme a una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Es esta de acá, ¿no? Entonces, acá le vamos a poner eh, ¿qué es lo que hace esta serie? Por ejemplo, esta serie tiene la esencia, tiene la esencia de predecir. ¿Pero qué predice? El valor de una función, eh, no, ¿cómo sería el valor de predecir? Ya sé. Esta función tiene la esencia de predecir como tal el valor de una función en términos, en términos de la misma función. ¿Ok? ¿Pero cómo? Y sus derivadas. ¿Ok? O sea, es el mismo, es, predice como tal la misma función en términos de su propia función, pero con sus derivadas. Y ahorita vamos a ver de lo que estoy hablando. Parece algo recursivo y que siempre va a dar lo mismo, pero vamos a ver.
y sus derivadas, ¿ok? Por eso es que tiene derivadas, que en base a sus derivadas va a tratar de aproximar como tal a la gráfica que tiene como tal la función, ¿ok? A eso es lo que me quiero referir. Ok. Y acá, esto lo voy a eliminar. Entonces, como tal, esa es. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, en esta serie? Ahorita lo vamos a ver cuando esta A es cero. Ustedes, si no me equivoco, han avanzado con la leak, lo que es un ratito. Aquí creo que no está, van a disculpar. Tal vez lo tenga acá. No, este es mi GeoGebra. Ya, la cuestión es que en la serie de Taylor hay una serie que es de Maclaurin, ¿no? Si no me equivoco, lo han visto en la clase porque la LIC me ha dicho que lo han visto. Ahora tenía esa imagen, pero lamentablemente creo que no lo he sacado bien. Pero ya lo vamos a sacar de internet entonces, porque no existe, ¿no? No hay ningún problema con esa parte. Entonces acá, por ejemplo, serie de... Incluso serie de Taylor, vamos hasta acá y nos debería salir la serie de Maclaurin, en enciclopedia de Wikipedia, la cual es esta, ¿no? Un ratito, ¿dónde estamos? Esto van a disculpar, esto lo voy a cerrar, guardar. Aquí tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que esto va a aparecer únicamente y solamente cuando A sea cero. ¿Pero qué A? Cuando esta fórmula como tal, esta serie de Taylor, cuando A sea cero. O sea que en algún punto como tal, cuando sea cero, eh, no, hay una forma sencilla de decirlo. Eh, a ver. ¿Cómo se los podría decir para que se entienda? Eh, em, a ver, es que en realidad es simplemente que en el caso, cuando digamos estamos inicializando como tal esta serie como tal, cuando nosotros lo estemos inicializando, vamos a tener que, cuando esta A sea cero, va a tener este tipo de trascendencia, bueno, de transformación a una serie de Maclaurin, ¿no? O sea, prácticamente cuando nosotros veamos, o sea, cuando nosotros hagamos este tipo de conjeturas, de operaciones, todo eso, vamos a ver que se va a transformar como tal en algún punto en la serie de Maclaurin. Ahora, ¿por qué? Porque al principio, pues únicamente al principio, cuando tiende a cero, va a tener esta forma. Si nosotros lo transformamos, va a tener esa forma como tal. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo es que pasa, digamos, este tipo no de errores, sino de cuestiones, digamos, que van a pasar. ¿Ok? Nada más. Ok. A ver, qué más? ¿Qué les podría decir? No, únicamente sí. Vamos a poner acá para... Es que no quiero confundirlos, no quiero que pase nada. Solamente voy a poner acá, por ejemplo. Si A es igual a cero. Van a disculpar, es que a veces me rayo y les voy a poner otros conceptos y en vez de que se entienda, los voy a confundir más, ¿ok? Entonces, cuando si A es cero, en la función que tenemos arriba, de la serie de Taylor, se denomina serie de McLaurin. McLaurin. Si no me equivoco, así se escribe, ¿ok? Entonces, si esta función como tal se aproxima a la función a... Podemos hacer el del seno. Si no me equivoco, ustedes han hecho el del coseno, ¿cierto? No, esto en el de Taylor. No importa. Si no me equivoco, han hecho el del coseno. Pero como tal, si nosotros vamos a hacer la inversa, vamos a ver que simplemente... Es que es la función más sencilla de hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el coseno y el seno simplemente es, por ejemplo, la derivada del coseno es menos seno, ¿no? La derivada del menos seno es menos coseno. Y la derivada del menos coseno es seno otra vuelta. No solamente se intercalan como tal eh, los negativos, ¿no? Porque siempre va a ser coseno, seno, coseno, seno, coseno, seno, va intercalando. Pero como tal es el signo negativo el cual va a ser, ¿no? Entonces, simplemente vamos a quedar acá en esta parte de A es igual a cero, ¿ok? Entonces,
para no estar con mucho problema. ¿Ok? Pero como tal, podemos hacer un ejemplito. Como les decía, si tenemos ¿dónde está? Aquí está. Si tenemos un ejemplo como tal, de por ejemplo, si una función seno de x se aproxima mediante series de Taylor, con a es igual a 0, o sea, yo le estoy diciendo que a va a ser igual a 0, o sea que va a estar como tal como una serie de Maclaurin, ¿cierto? Vamos a ver eso. Como tal no quiero meterles mucho, serie de Maclaurin. Maclaurin, ¿cuál es la solución de este como tal? ¿Cómo podríamos hacer la solución? Simple. ¿Cómo es la solución? Sabemos que simplemente es aplicar esta fórmula. Y esta fórmula como tal nos dice, si la función es seno de x, perfecto, seno de x es igual a seno de x más, y ahí empezamos con las derivadas, ¿no? Con todas las derivadas. Entonces, acá podemos ponerlo, por ejemplo, aquí ya tengo, es este de acá, ese de acá, ¿no? Si tenemos el seno, por ejemplo, como les había dicho, ¿no? La parte de la primera derivada es coseno, la segunda derivada es menos seno, la tercera derivada menos coseno, y así, ¿no? Hasta el octavo. Perfecto. Entonces, acá, por ejemplo, esto, bueno, disculpad, no se quiere señalar, lo voy a eliminar. Ah, ya, está bien. Entonces, acá, por ejemplo, la solución como tal, ¿cómo la calculamos? Les había dicho con esta parte de derivadas, ¿no? Ahora, aplicamos todo eso, ¿y qué es lo que nos va a salir? Como nuestra función es f de x es igual a seno de x, y a, pero esto es interesante, ¿no? A es igual a 0, simplemente se reemplaza. ¿Cómo vamos a reemplazarlo? En la serie de Taylor, como les había dicho, acá, en esta f de a, vamos a tener que va a ser seno de x, ¿no es cierto? Más, ahí ya esta expresión, donde se va a tener la primera derivada, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, creo que lo tengo esta grafiquita, la cual nos va a ayudar. Esta, ¿no? Por ejemplo, esto simplemente se va a ir reemplazando conforme esta parte. Vamos a poner acá. ¿Qué es lo que va a hacer? Primeramente, voy a ponerla acá y voy a insertar para que tengamos no, esta flechita, por ejemplo. Este de acá, obviamente va a venir acá. Me gustaría que fuera más exacto y un rojo. Ya. Por ejemplo, esa parte va a ir acá. Esta función va a venir acá. Y esta de acá, por ejemplo, va a venir a la 4. No, pero no está aquí la 4, todavía falta. Y esta de acá va a venir acá. Entonces, únicamente es reemplazar. Y como les había dicho, acá no está, ¿no? Porque la misma función como tal va a reemplazar a f de a, ¿no? Que es la principal, que es seno de x, ¿no? Como el ejercicio nos los dice. En acá no. Si una función seno de x, esa es la función como tal, y acá no te está diciendo, ¿no? Que es derivada, ni se está derivando nada. No, aquí se va a reemplazar esa misma, ¿ok? Esa f de x. Eso aquí lo vamos a poner, para que no se tenga mucho problema. Entonces, f de x es igual a seno de x, ¿cierto? Y este como tal, vamos a ponerlo acá, va a estar acá, ¿no? Y así se va a reemplazar, solamente es reemplazarlo. No hay que hacer mucho, digamos, en sí. Lo único que tendríamos que tener es la derivada. Y conjuntamente con la derivada, vamos a tener, por ejemplo, un resultado en el cual nos va a salir varias cuestiones. Ahorita lo vamos a poner, esto lo voy a poner, ya, que es este, por ejemplo. Miren, después de haber hecho, digamos, el reemplazo de todo eso, vamos a tener que en el f de a, vamos a tener el seno de x, ¿no? Que es igual a f de a. Como estamos con 0, entonces tiene que empezar con 0, le va a poner f de 0 es igual a seno de 0 es igual a 0, ¿no? Perfecto. En la segunda expresión tenemos que
bueno, esta parte, ¿no? Tenemos estas 8 expresiones, vamos a llegar hasta 8, y le teníamos, ¿no? Que en la primera derivada era coseno, perfecto. Entonces va a ser coseno de x dividido entre una exponencial con x menos xa, ¿no? En ese caso, ¿qué es lo que tenemos? ¿Tenemos a? Sí tenemos a, porque es cero, le habíamos dicho que es cero, ¿no? ¿Recuerdan eso? Siempre es cero. Entonces, por eso es que se transforma en una serie de Maclaurin, únicamente cuando a tiene a cero. Bueno, cuando a es cero en realidad. Entonces, acá lo estamos, por ejemplo, ya operando, ¿no es cierto? Esta derivada de seno es igual a coseno, eso lo sabemos. Lo vamos a transponer acá y lo tenemos, ¿no? Como habíamos dicho, esta a es importante, esto lo voy a quitar. Esta de acá lo voy a quitar. Prefiero que esto sea grande acá. Listo. Entonces acá, por ejemplo, ahora que puedo acá utilizar esta plumita, acá, por ejemplo, tenemos esta parte que les decía, ¿no? A es cero. Eso es bien importante, ¿no? A es cero. Entonces todos estos A's, cuando nosotros estemos iterando, como verán, se van a volver cero. Todas, ¿no? Ahora, eso es porque se transforma en una serie de Maclaurin cuando A es cero. ¿Ok? Como les digo, no les voy a meter mucho, pero ahí eso tengo bien en cuenta. ¿Ok? Entonces, lo único que tendría que cambiar es que esto es sencillo, ¿no? Va de 1, 3, 4, 5, 6 en función de la iteración, pero la siguiente siempre va a aumentar en 1, ¿no? Siempre. Lo único complicado es calcular la derivada y la derivada de esa, 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 ¿no? Y así, y así, y así. En este caso, con el seno y el coseno es bastante sencillo, porque una vez más les digo, solamente es coseno, seno, coseno, seno, coseno, seno, y posteriormente solamente bueno, se intercalan las negativas, ¿no? Nada más. Entonces, vemos que esa parte es sencilla, ¿no? Hasta ahí solamente es mecánico, ¿no? Si se han debido dar cuenta, solamente es mecánico. ¿Por qué? Porque aquí lo único que tenemos que calcular es la derivada y lo demás es secuencial, ¿no? Ya lo tenemos que saber, digamos. Entonces, es lo único. Se opera y va a salir cierto resultado. Por ejemplo, en el primero, el seno de cero es cero. Acá, por ejemplo, tenemos el coseno de cero, que es 1, dividido entre 1 va a ser igual a 1, ¿no? X menos cero, X. X por 1, X. ¿No? Es por eso que nos sale X. Entonces ya tenemos de los 8, por ejemplo, que teníamos sus derivadas, ya lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, acá, no sé si lo tenga, eh, acá, creo que acá lo tengo. Sí, acá está, ¿no? Por ejemplo, de todos estos datos, están acá, ¿no es cierto? Y además, eh, bueno, me gustaría poner esto, pero no importa. Está bien, vamos a ponerlo acá y esto también acá. Miren, por ejemplo, vamos a tener estos datos de acá. Ah, ya. Ahí está, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Que primeramente, la función nos da cero. ¿Dónde está esto? 0. Luego x, luego cero y luego menos un tercio x3. 0, x, 0, un tercio x3, ¿no es cierto? Entonces, como les digo, solamente es un polinomio, como los que sabemos, simplemente es reemplazarlo y hacer la fórmula, ¿no? No es nada del otro mundo. Ahora, esto es una serie como tal infinita, porque se puede ir hasta el infinito, ¿no? Iterando, iterando, iterando. Y es por eso que se le llama una aproximación. Yo le voy a dar como tal un tope, como se ha dicho, una tolerancia que va a ser, no sé, hasta que tenga el valor verdadero como tal, que me llegue hasta 0.005 de tolerancia. O tal vez yo le diga hasta 20 iteraciones, no me importa cuál sea el error, pero va a ser 20 iteraciones y hasta ahí voy a ver cómo sale el resultado, ¿no? En este caso solamente son 8, ¿no? Tenemos los 8. Y como tal hay algunos ceros, ¿no? Este, por ejemplo, es 0, 0, 0, 0, pero hay expresiones que sí tenemos que contabilizar, ¿no? En este caso el x menos 1, eh, menos 1, no, sí, menos 1 dividido entre 3 factorial, todo eso, ¿no? Entonces vemos acá que tiene esta forma de una sumatoria, ¿no? Eso es lo único, digamos, por ejemplo. Entonces tenemos ahí una manera de cómo calcular, por ejemplo,
este tipo de series, pero ya con una función que ya no tenga derivadas, ¿no? Simplemente es una serie en la cual va, por ejemplo, al igual que la serie de Taylor, tiene una cierta fórmula, ¿no? Que es esta. Eso va hasta el infinito, puede ir, ¿no? De 1, 2, 3, 4, de acuerdo a n. En el caso de, por ejemplo, de cuando a es 0, se transforma en una serie de Maclaurin, en la cual solamente cambia esa parte, ¿no? En una serie de Maclaurin. Pero como tal, cuando nosotros ya tenemos este polinomio, ya un poco más simplificado, más reducido, también se puede sacar otra expresión en la cual sea mucho más sencilla eh, de operar, ¿no? En este caso ya no hay derivada, simplemente es algo un poco más factible, simplemente con aritmética, ¿no? Entonces, sencillo. Entonces, puede haber esos casos en los cuales se puede aproximar a ese tipo de funciones. Ahora, ustedes dirán, y ahora ya, tengo todo eso, pero me aproximará verdaderamente a lo que es el seno, o sea, yo sé que el seno de cero es cero, ¿no? Pero en realidad a un resultado podría aproximarlo, eso me pregunto, ¿no? Como les decía, acá, ¿dónde estaba? Acá tengo un ratito, vamos a ponerlo acá. Nos vamos a ir a GeoGebra, que se inicialice un poquito, y vemos acá, por ejemplo, tengo el seno de cero. Ah, esto lo voy a un ratito, está muy pegado. ¿Cómo es la función de cero? Sabemos que es en valor a una frecuencia, ¿no? O sea que va, ¿de dónde? Aquí podemos ver, ¿no? De menos uno a uno, de menos uno a uno. Y así va, ¿no? Como en onda. Entonces, esta es seno, ¿no es cierto? Y dice que en función a nosotros, cuanto más vayamos iterando, más nos tendremos que acercar como tal a esta función, ¿no es cierto? Primeramente, tenemos el de cero, cero, ¿dónde está? Ah, aquí abajo está, van a disculpar. Entonces tenemos el primero, que es cero. Como podrán ver, simplemente es una constante en cero, ¿no? Y ahí se pone. ¿Tiene alguna similitud? Se podría decir, pero en realidad simplemente es una casualidad, ¿no? Porque si vemos en el primer término de uno, o sea, en la primera que estamos haciendo de acá, por ejemplo, vemos que es x, ¿no es cierto? Y como tal, x simplemente es algo lineal, ¿no? Hasta el momento no tiene nada de parecido con este verde. Esto lo voy a sacar. Con este verde, perfecto. Ahora, con el 2, ¿qué tenemos con el 2? Lo mismo, pero ¿por qué lo mismo? Si 2 es cero. Ah, porque es un polinomio, ¿no es cierto? Si digamos estoy acá, si digamos estoy acá, estoy yendo, ¿no? Primeramente el cero, luego voy a tener ese x que les he mostrado, y luego, si yo, digamos, estoy hasta, le voy a decir que me calcule hasta el tercer término. Entonces, esto nada que ver. Entonces, tengo 0 más x, ¿no? Para el segundo término. Y para el tercero, tengo igual ese x, ¿no es cierto? Es por eso que no se toma el cero, sino la suma de los anteriores. Al igual que si yo quisiera, por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Por ratón. Al igual que si yo quisiera, por ejemplo, esta parte, pero yo quisiera hasta el cuarto término, igualmente, cuarto término. Voy a tener, ¿no? El primero, 0. El segundo es 0 más x. Tengo x. El tercero va a ser 0 más x más 0. X. El tercero va a ser 0 más x. Ahí tengo mi x más 0, x menos bueno, esta expresión menos esta expresión tendría que ser x menos un tercio, ahí está, 3, ¿no? Entonces, hasta el cuarto tendrías únicamente esta expresión, pero como tal, tiene que ir sumando de poco en poco, ¿no? Entonces, no es como que se queda solita, digamos, el resultado que se saque. No, se van sumando los anteriores. Por eso es que en este 2 se tiene ese x por este anterior, ¿no? Listo. Entonces, para el 3, ¿qué es lo que tenemos? Para el 3 tenemos que es menos 1 dividido entre 3 factorial por x al cubo. Pero como tal que les había dicho que se suma, entonces tenemos este x menos ese dato, ¿no? A diferencia de este, vemos que ya se está aproximando un poquito más a lo que es, ¿no? Si avanzamos un poco más, para el 4 no vemos ningún cambio. ¿Por qué? Porque es lo mismo, ¿no? Lo mismo. Entonces vamos a otro cambio y vemos que ahora ya se está acoplando un poco más. Para esta quinta función, ya vemos que se está acoplando mucho más a lo que es
la gráfica del seno, ¿no? Entonces, vamos a ver para la sexta función que sale lo mismo. ¿Por qué? Porque igualmente era cero, ¿no es cierto? Ahora, para la séptima, vemos que ya es un poco mejor, ¿no? O sea que va a ir aproximando a esta gráfica del seno conforme más iteraciones se haya, ¿no? Pero como tal, ¿qué es lo que nos importa de una función seno? Que al momento de que estemos, por ejemplo, como se repite, no es necesario que se repita infinitamente también nuestra gráfica. Simplemente tenemos que tener la esencia como tal de eh, la función en sí, ¿no? Es por eso que se decía que la esencia de esto es predecir como tal a una función en función de la misma función y sus derivadas, ¿no? En el octavo como tal ya tenemos que se está acoplando mucho más, ¿no? Y seguramente para muchos más vamos a tener mucho más aproximación, ¿no? Aquí lo voy a quitar para que se vea el noveno término, ya no hay más. Como verán, el noveno término ya está mucho más acoplado, ¿no? Y va a seguir acoplándose mucho más esta función mientras más iteraciones hagamos, ¿no? Entonces simplemente es eso, no hay mucho, no hay mucho problema con eso, pero como tal se entiende, ¿no? ¿Cuál es la esencia de acá? Que cómo es que va a ir eh, modificando, por ejemplo, su estructura, esta serie, ¿para qué? Para acoplarse a esta serie eh, principal, ¿no? A esta serie inicial, perdón, a esta función inicial, ¿no? Que es el seno. Nosotros sabemos que el seno es simplemente eso, ¿no? Esta gráfica de acá, porque tenemos, digamos, ese valor verdadero, tenemos la certeza de que es eso. Ahora, si no tuviéramos eso, como tal, estas funciones, ¿para qué nos ayudan? Ah, para tratar de emular cómo es que se va a ver, ¿no? Entonces, mientras más iteraciones, vamos a estar capturando como tal cuál es o cómo en realidad se va a ver. Ahora, este es un ejemplo sencillo porque obviamente es sencillo de hacerlo. Si fuera un poco más complicado, lo cual, bueno, no se va a ver como tal, es mucho más complicado también de hacerlo, ¿no? Porque las derivadas incluso son más complicadas y, eh, bueno, en sí, las complicadas son las derivadas, ¿no? Muchas veces se pueden hacer bastante largas, como también pueden desaparecer a, a la primera iteración o a la segunda iteración, ¿no? Pueden desaparecer, como también puede ser, eh, pueden ir generándose más, ¿no? Entonces, esa es la complicación, pero como tal, creo que se ha entendido más o menos cuál es la esencia de lo que es la serie de Taylor, ¿no? Como les decía, esto es una serie de esencia de predecir el valor, o sea, de una función. Le he dado seno como tal, como valor principal, entonces quiero que me esté emulando, quiero que me esté prediciendo como tal cómo va a ser el comportamiento de esa función en términos de la misma función y sus derivadas. Lo único que necesito, ¿qué es? Ese término, como tal de seno, o tal vez otro término que yo quisiera, y como tal tengo que empezar a derivarlo, ¿no? Y como tal, como no tengo, digamos, un resultado certero de qué es lo que me va a dar, y tampoco hay una forma, en este caso hay una forma analítica de resolverlo, ¿no? Es simple. Pero si no existiera esa fórmula analítica, entonces tendría que recurrir a una serie de Taylor para tratar de aproximar como tal a esa función, ¿no es cierto? Entonces es un poco más complicado. Entonces, espero que se haya entendido o tal vez hay alguna pregunta. Ah, aquí está. Así como calculo el número de casillas para el exponente. Ah, eso justamente se los decía, ¿no? Eso pensé que estaba en el libro de Chapra, se los voy a pasar, no se preocupen. Aquí se los he puesto, ¿no? Cuando los suba este documento al Classroom, los voy a poner, ¿ok? Entonces, ¿habría alguna otra pregunta, chicos? ¿O alguna sugerencia? Creo que ninguna, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, como les decía, bueno, todo lo que hemos hecho, ¿no? Bueno, esto de esa presentación, al igual que este documento de acá, que únicamente lo van a tener que descargarlo, se los voy a subir acá, como el anterior bueno, la clase uno se los he subido acá, está con su video también, la clase 2 también del paracaidista está con ambos, ¿no? Este es el Colab, que tienen que ingresar con su cuenta facultativa y van a tener acá y el código, ¿no? Otra vez si no utilizan Colab, está también el punto Py, el cual tranquilamente lo hacen, ¿no? Lo descargan y van a tener también lo que hemos hecho acá. Y lo mismo van a tener
cuando lo suba, por ejemplo, esto, lo voy a subir todo esto, lo voy a subir la presentación también de esto de como flotante que tal vez les pueda servir, ¿no? En el cual se explica un poquito más sencillo, digamos, cómo se podría hacer. Y lo único que tendrían que hacer, como les digo, para su tarea es, bueno, el Epsilon podrían hacerlo tranquilamente, ¿no? Porque eso entra en la Java o entra en la C Sharp o algún otro lenguaje de programación que utilicen y lo hacen, ¿no? Aquí hemos visto un pequeño ejemplo con esta parte de Colab de Python, pero si no me equivoco les va a dar lo mismo en cualquiera. ¿Ok? Eso tendrían que verlo. Y acá, ¿no? Encontrar el número más grande, pequeño y epsilon de 64 y 32 bits. Aquí ya tiene 32 bits. Bueno, esto supongo que lo van a mejorar un poquito, ¿no? No creo que lo dejen así como yo, pero tal vez lo pongan un poco mejor. Y aquí abajito seguramente lo van a poner el de 64, ¿no? Listo. Entonces, eso sería, creo que no hay preguntas, no hay consultas, entonces, hasta aquí sería la clase, muchachos. La siguiente, como les digo, no me ha quedado mucho tiempo. La siguiente veríamos cómo es el código, digamos, de esta parte de Taylor, la cual son errores de truncamiento, la cual vamos a ver, ¿no? Cómo se hacen, digamos. Voy a tratar, hay algunas librerías que hacen las derivadas, pero es, he visto que no las, bueno, hay complicaciones ahí, ¿ok? Pero si les puedo mostrar algo parecido, va a estar bien. Y si no, lo podemos hacer de la forma larga en la cual podemos calcular, ¿no? Simplemente podemos tener el seno, coseno y para que se demuestre, digamos, en código, pero esta vez, ¿no? Ya no solamente en una explicación, sino en código. Ok, entonces, bueno, si no habría preguntas, consultas, muchachos, hasta aquí llegaría la clase, se los voy a subir el video. Entonces, eso sería todo. Y la práctica va a salir en conjunto con el otro paralelo, así que yo creo que tal vez la siguiente semana o de aquí a 2 semanas ya salga la práctica para que lo puedan hacer, ¿ok? Y les digo una cosa, no va a ser difícil porque solamente es aplicar lo que ya saben acá. ¿Ok? Ya van a tener en realidad todo para hacerlo. Bueno, muchachos, entonces hasta aquí sería la clase. Nos vemos el siguiente sábado, ¿ok? Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos.